A diferencia de otros pabellones internacionales construidos para la Exposición Iberoamericana, que han perdurado con toda su riqueza arquitectónica original, este de la entonces República de los Estados Unidos de Brasil nos ha llegado muy transformado. A pesar de seguir manteniendo su estructura primitiva, puede decirse que es un edificio absolutamente renovado, en el que las concepciones estilísticas originales por las que fue concebido han sido sustituidos por otros elementos compositivos que reflejan el espíritu de la arquitectura local de los años 30 en que se reformó. La concurrencia tanto de Brasil como de Portugal a la Exposición Iberoamericana se debe al cambio en el ámbito de participación de los países a la muestra, pasando de ser hispanoamericana a iberoamericana, a propuesta del comisario regio Conde de Colombí, alegando motivos históricos y geográficos, aunque realmente fueron políticos los que actuaron para aprobar tal decisión, promulgándose el 9 de noviembre de 1922 un Real Decreto cambiando la denominación de la muestra. Pero los primeros contactos mantenidos entre el gobierno español y brasileño no fueron muy positivos, quizás debido a la significativa ausencia de España en los actos conmemorativos del centenario de su independencia, además de la nula mentalidad iberoamericanista que se respiraba en Brasil. No obstante, una intensa campaña por exposición, emprendida por la Colonia y Cámara de Comercio Española en Río de Janeiro, y la inserción de artículos en distintos medios de comunicación, apelando al prestigio nacional en el concierto iberoamericano, fomentando la rivalidad con la República Argentina, obtuvieron sus frutos, y a mediados de marzo de 1926, el gobierno brasileño tomó el acuerdo de participar en el certamen sevillano. Salvados estos primeros obstáculos, en el mes de enero de 1927 se anunció que lo haría con un pabellón permanente, destinándose 5 millones de contos reis para su construcción. Pero las continuas reducciones sobre el presupuesto inicial dio lugar a que se tomara la decisión de construir un edificio provisional, en contra de lo anunciado, asignándose 1.250.000 contos reis para la financiación de la concurrencia brasileña. Tras diversas vicisitudes por parte del comité brasileño, en la elección de la parcela para la construcción del pabellón, el 25 de junio de ese año se tomó posesión de la parcela asignada, de casi 2.800 metros cuadrados, en la Avenida de las Delicias, próxima a la Glorieta de México, junto al pabellón de este país. A finales de 1927, la construcción es adjudicada a la compañía Vías y Riegos por 750.000 pesetas, iniciándose las obras en enero de 1928, siendo entregada a mediados de febrero de 1929, un mes después del plazo previsto. Los pabellones de Brasil y México se colocaron con independencia, sin ninguna relación predeterminada, lo que creó espacios residuales que dio lugar a que en el pabellón brasileño solo la fachada principal fuera el único elemento que se tratara con relevancia, olvidándose del resto, en las que se abrieron huecos sin más pretensión, quedando inmersas en zonas secundarias. El pabellón de Brasil, proyectado por el ganador del concurso, el joven arquitecto Pedro Paulo Bernardes Bastos, quería ser exponente de las características propias del país que representaba, diseñando un edificio provisional inspirado en el neocolonial brasileño, siendo lo más significativo de la arquitectura de ese país el barroco que se hacía en la metrópolis, con la utilización de grandes escalinatas de acceso, los ojos de buey en ventanas y una decoración profusa y cargada,
ablandando los frontones, generando formas onduladas y caprichosas. Esta obra juvenil de Pedro Paulo Bernardes contrasta con la solidez y envergadura del estadio de Maracaná, que años más tarde levantaría en Río de Janeiro. El pabellón ocupa una superficie de 2.500 metros cuadrados, siendo de planta cuadrada de 50 por 50 metros, compuesto por 4 naves alrededor de un patio central. La nave de la fachada principal tiene 2 plantas y sótano, mientras el resto de las naves solo principal y sótano. La fachada principal es la zona más decorada. Se divide en 3 espacios. El central, que marca el eje principal y es el de mayor altura, y 2 laterales menores y simétricos, unidos todos por el remate ondulado especialmente marcado en la parte central, donde se instala una escalinata curva de acceso, de la que se eleva un peristilo semicircular descubierto, formado por columnas pareadas corintias sobre basamento, rematadas por jarrones. La puerta de acceso está compuesta por 3 huecos con dinteles cóncavos convexos, cerradas por rejas, sobre el que se diseñó una ventana tripartita por columnas salomónicas y molduras a modo de frontón, rematada esta zona central por una cornisa de perfil mixtilíneo y roleos muy barroca. Similar a la cornisa central, se instalan en los extremos de los espacios laterales, en los que destacan la composición tripartita en el tratamiento de las ventanas de la fachada, diferenciándolas en las distintas plantas, rectangulares rematadas con molduras a modo de frontón, enmarcadas por columnas y ménsulas en la parte inferior, en la planta baja, y en forma de ojo de buey, con ornamentación vegetal en la clave y ménsulas convexas en la planta alta, resultando esta composición curvilínea de las cornisas, roleos, columnas salomónicas y gallones de los vanos de la fachada muy decorativa y barroca. Accedemos al edificio a través de la escalinata que conduce al gran vestíbulo de forma rectangular, que, junto a las 2 salas laterales, ocupan toda la extensión de la fachada. Al fondo de este arrancaba una doble escalera que daba acceso a la planta alta, enmarcada por un falso pórtico sobre columnas corintias elevadas sobre podios, que acoge un arco rebajado ampliamente decorado de cerámica vidriada de fondo azul, que daba acceso al patio central. Como muestra expositiva de la riqueza maderera de aquel país, se instaló en los pavimentos del vestíbulo, escalera y salones unos bellos mosaicos combinando los colores de las diferentes maderas del estado de Pará, con artísticos dibujos, que aún hoy en día podemos admirar y que por sí solo embellecen este espacio. Alrededor del salón y de los mosaicos del pavimento se instalaron vitrinas que mostraban instrumentos musicales, bordados y encajes, frutas de cera, objetos de madera, piedras semipreciosas, entre otros. Las salas a derecha e izquierda contenían mobiliario, tapicería, vidrieras artísticas, obra de ebanistería y todo tipo de artes industriales. También se exponía un mapa de España de 3 por 4 metros, en el que las provincias españolas estaban constituidas cada una con un tipo distinto de madera, así como un curioso mapa de Brasil, el cual podía ocupar toda la superficie de Europa y aún sobraba tierras brasileñas. A través de la doble escalera, pavimentadas con mosaicos de madera, accedemos a la planta alta de la nave de la fachada, que contaba con un gran salón central y 2 laterales con terrazas cubiertas y descubiertas en los extremos. El salón principal estaba cubierto por bello artesonado. En él se hallaba el llamado Pabellón de Arte de Brasil,
donde se habían instalado una amplia vidriera artística con el escudo de Brasil y multitud de objetos artísticos de la época colonial, así como lienzo de los pintores Antonio Parreiras y Hans Nauber, de este último 12 que representaban edificaciones urbanas de dicho periodo, actualmente en el Museo de Historia Nacional de Río de Janeiro. En las salas laterales se mostraron en vitrinas tejidos de lana, seda y algodón, sombreros puros y cigarros, así como un dormitorio de lujo estilo moderno, sala de lectura y biblioteca. El arco del fondo del vestíbulo nos conduce, tras bajar unas escaleras, al patio, de nivel más bajo que el resto del edificio, que era un jardín en el cual se habían conservado los árboles existentes, completándolos con plantas tropicales. Al fondo se encontraba un arco semicircular decorado en cerámica de fondo verde con la inscripción Estados Unidos de Brasil, con el escudo nacional en el centro y el nombre de todos los estados federados alrededor, bajo el cual existía un gran estanque al que daba una terraza con acceso desde la nave frontal. El patio estaba rodeado por un claustro formado por ventanales con arcos de medio punto y medias columnas con capiteles corintios rematados por veneras elevadas sobre podios. El antepecho de los arcos lo formaban celosías de trazados en zigzag. Este dibujo se repetía en las cornisas que remataban las paredes del patio. En las galerías del claustro que rodean al patio se exponían un amplio muestrario de minerales, llamando la atención los macizos de amatistas y turquesas, situándose numerosas puertas para la circulación de los visitantes a las distintas naves donde se instaló el grueso de los contenidos expositivos del pabellón, dividido por secciones, como la de maderas, situada en la nave del fondo, donde se exponía un muestrario de rica madera del país con más de 600 tipos, como la llamada madera hierro, tan fuerte y pesada que no flotaba. La sección de fibras o la de pieles, en la que figuraba curiosos trabajos con ejemplares de cocodrilos, venados, jaguares, serpientes y otros animales exóticos. También se instalaron diversos dioramas realizados por el joven artista Hans Nauber, uno de Río de Janeiro y otros dedicados a la extracción del caucho y a las minas de carbón. Otra importante sección era la dedicada al café, con una exposición de toda la maquinaria necesaria para la preparación y explotación del café, desde el fruto en la planta hasta la molienda con la que quedaba preparado para su infusión, con demostraciones de torrefacción en un tostadero eléctrico. En otras secciones habían exhibiciones de cacao, productos alimenticios, mate, conservas, frutos oleaginosos, etc. En la sección de industrias varias se mostraban productos alimenticios, metalistería, cerámica y hierros esmaltados. También se podía contemplar una turbina, caucho, prensas de precisión, maquinaria textil, perfumería y automóviles, enviando el gobierno brasileño un vehículo de carga llamado Bandeirante, que fue fabricado por la firma Prestes y CIA, siendo el primer automóvil construido íntegramente en dicho país con productos nacionales. En el sótano, de la misma superficie que la primera planta, se encontraba instalado un bar americano para degustación de café, mate, chocolate y cacao, de forma gratuita a los visitantes, estando este espacio siempre muy concurrido. En la parte posterior del pabellón se instaló un pequeño cinematógrafo al aire libre, donde se exhibieron películas referentes a las producciones industriales y agrícolas del país y sus costumbres. El pabellón fue inaugurado por Sus Majestades los Reyes, don Alfonso y doña Victoria Eugenia,
en un solemne acto el día 10 de mayo de 1929, aunque no fue abierto al público hasta 15 días más tarde, el día 26. La Semana de Brasil se celebró del 11 al 15 de noviembre de 1929 y, con tal motivo, se organizaron distintos actos como una cena-baile en el Casino de la Exposición, la visita de 500 niños de instituciones benéficas al pabellón ofreciéndoles una merienda y entrega de juguetes, y por las noches unas veladas artísticas brasileñas con canto al piano y recitación a cargo de artistas brasileños. Finalizada la Semana Brasileña, el 16 de noviembre fue entregado de forma oficial el pabellón al Ayuntamiento de Sevilla y este al Ministerio de Instrucción Pública para instalar un centro de enseñanza, cerrando sus puertas en enero de 1930, 6 meses antes de la clausura de la exposición, aunque las llaves no fueron entregadas hasta el 14 de marzo, una vez desalojado el pabellón, siendo trasladados todos los contenidos a la Exposición Internacional de Amberes que se celebraba ese año. En el mes de abril, con motivo de la feria, fue utilizado el pabellón por el Ateneo Hispalense para alojar la Exposición Anual de Bellas Artes. Y clausurada la Exposición Iberoamericana, en el mes de octubre de 1930 se cede el pabellón a la Asociación General de Empleados y Obreros de Ferrocarriles de España para instalar una escuela infantil, concesión que caducó por incumplimiento de estos fines. En 1935, a fin de adaptar el edificio a cuartel de sanidad, se realizan una serie de obras al objeto de consolidar y dar cabida a los nuevos usos, lo que originó una modificación radical del mismo, hasta el punto de poderse hablar de dos edificios distintos. Aunque se mantuvo la estructura básica del mismo, se eliminaron los elementos decorativos de la fachada, vestíbulo y patio, perdiendo el lenguaje barroco para el que había sido diseñado. De esta transformación, lo que más llama la atención son las modificaciones realizadas en la fachada, que aun sin perder la simetría, sí lo hace el coronamiento primitivo, enfatizando la zona central, dándole carácter de portada, así como los bancos, las conchas del alféizar de las ventanas y las formas de ojo de buey de las mismas. Se mantienen las puertas con líneas curvas, la escalinata de acceso y el peristilo, siendo sustituidas las columnas de este por pilares pareados de ladrillo visto, cubriéndose e instalando un antepecho transformándose en terraza. En el pórtico del vestíbulo, las elevadas columnas corintias se transforman en pilares eliminando los bancos y otros elementos, manteniéndose la solería de madera con dibujos geométricos. También se mantiene parte del alzado del patio y los pilares donde se apoyaban las columnas con capiteles corintios que son eliminadas. Posteriormente se utilizó como cuartel de falange. Después, entre 1960 y 1965, fue sede de la Escuela Superior de Arquitectura Técnica. Trasladada esta, se convirtió en refugio y a continuación se ubicó en él el cuartel de la Policía Local de Sevilla. En enero de 1999, el Ayuntamiento lo cede a la Universidad Hispalense, iniciándose obras de reforma en 2003 por el arquitecto Miguel González Vilches, que finalizan 2 años más tarde. En esta reciente actuación, la zona del patio es la que sufrió una mayor transformación, perdiendo su carácter de jardín al ser enlosado y cubierto por una estructura acristalada, así como la pérdida del claustro y los ventanales con arcos de medio punto y sus antepechos formados por celosías de trazado en zigzag tan características. En definitiva, se ha convertido en un edificio polivalente, actualizando su distribución interior para los usos y fines actuales,
como sede del Vicerrectorado de la Universidad de Sevilla, manteniendo únicamente su estructura espacial y las ricas maderas de su pavimento, pero perdiendo todos los elementos decorativos y conceptuales para los que fue proyectado, que no era otro que ser el exponente del estilo barroco colonial de Brasil como aportación de este país a la muestra iberoamericana de Sevilla de 1929.